Hola a todos, soy Fiona, encantadísima de estar con vosotros un día más aquí en mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme en este ratito mágico, por hacerme tan feliz con vuestros likes, suscripciones y vuestros increíbles mensajes. Me da muchísima alegría, muchísima, de verdad, de corazón, os quiero mucho. Os doy un beso muy grande, mis cariñitos. Hoy vamos a hacer una tirada de tarot sentimental y hoy quiero saber esta persona cómo te percibe. ¿Cómo está contigo? ¿Cómo se siente cuando está contigo realmente? ¿Cuáles son las sensaciones que tiene al estar a tu lado? Tenemos dos mazos. Primero piedra azul y segundo piedra rosa. ¿Veis? Ahí. Vale, te dejo unos segundos para que decidas cuál de estos mazos quieres para ti. Vamos a concentrarnos y a decidir qué mazo quieres para ti. Luego echaré también unas cartas de tarot extra a cada una de las tiradas. Te dejo unos segundos, mi vida. Muy bien, vamos a apartar segundo mazo piedra rosa y vamos a por el primero. Hoy quiero saber realmente esta persona cómo está, cómo se siente, cómo te percibe realmente, cómo se siente, cómo está contigo. Vamos a verlo. Muy bien. A partir de ahora, que me hablen sus energías, sobre todo las energías de esta persona en este momento actual contigo. ¿Cómo están las energías de esta persona en el momento actual contigo? ¿Cómo está vibrando esta persona especial que tienes en mente? Vale, vamos a ver, mi vida. Se siente valiente contigo, se siente fuerte esta persona cuando está a tu lado. Vamos a ver sus energías. Fíjate que me dicen que es una energía renovadora, es una energía sana, es una energía de curación. Esta persona cuando está contigo realmente piensa y siente que lo tiene todo, que se siente sumamente cómodo. Es una persona que quiere viajar, es como que su mente se distrae, juega, es aventurero, es una energía aventurera, es una energía vitalista, es una energía positiva, es una energía muy productiva, es una energía muy encadenada a ti. Es una persona que crece contigo, es una persona que se siente totalmente arropada a ti. Mira, esta persona ante todo estoy viendo que tiene sentimientos muy potentes contigo, tiene sentimientos muy reales, muy positivos. Es como si de alguna manera esta persona supiera que contigo puede alcanzarlo todo. Se siente feliz, se siente arropado, querido y muy cuidado. Y esto a él o a ella evidentemente le importa, le nutre mucho esta relación. Tú le das mucho a esta persona, cariño, tú le das muchísimo. Cuando está contigo es que realmente no necesita nada más en su vida. Vamos a ver cómo te siente, cómo te percibe, cómo está contigo cuando está contigo, cómo se siente. Vamos a verlo a partir de ahora. No me cruces nada, piensa en esta persona como si la vieras. Y vamos a ver cuáles son las sensaciones que tú le produces cuando está contigo. No me cruces nada. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué le produces? ¿Qué le produces? Fíjate que ya me han caído la primera carta. Vamos a ver a partir de ahora cómo está, cómo se siente contigo, cómo te percibe, cómo está, cómo se siente contigo, cómo te percibe. Vamos a ver cómo se siente contigo cuando está contigo, se siente bien, no se siente bien, qué es lo que pasa por su mente, cómo se siente estando contigo esta persona especial, cómo se siente cuando está a tu lado, cómo se siente bien, se siente mal. Vamos a ver cómo se siente cuando está contigo. Vale. Bueno, tenemos un rey de copas, evidentemente se siente muy a gusto, ya lo hemos visto aquí en sus energías, es el paje de copas, es un amor muy sentido. Es que tenemos aquí un mundo,
Es que esto es lo más, esto es lo más. Para mí no hay más mejor carta, siempre lo digo, el mundo, ¿no? Representa la totalidad del sentimiento, la percepción máxima de la voluntad, del cariño, del amor, de la creatividad, de la delicadeza, de la elegancia. Todo esto es cómo se siente contigo. Cuando está contigo es un sumum, es que no hay más, es que no se puede decir más. ¿Por qué? Porque para mí lo es todo, es un todo completo. Porque tú evocas sus mayores pasiones, sus mayores emociones, sus mayores sentimientos de amor, de felicidad, de tranquilidad, de cuidado. Yo, sinceramente, mira, para él o para ella, tú eres su estructura, tú eres su máxima ambición. Para él o para ella, ya sabéis que esto femenino y masculino, aquí cabemos todos, géneros, signos, todos. Para mí lo que me dicen es que esta persona vibra en una intensidad absolutamente profunda, maravillosa estando contigo. Significa que realmente la vida para él es mucho mejor a tu lado o para ella. Se siente sumamente cuidado, feliz, seductor. Es un amor seductor, es un amor muy, muy entregado. Mira, esta persona piensa que cuando evidentemente te percibe como un ser que puedes dar mucha luz a los demás, que te entregas muchísimo, que eres muy equilibrada, muy equilibrado, que sabes realmente hacer que una persona se sienta bien, se sienta a gusto, sienta tranquilidad y paz. Tú eres un ser de luz, es que tú eres un ser de luz. Tú eres una persona que consigues que los demás estén sumamente bien, sumamente tranquilos, sumamente correspondidos, porque vas con la verdad por delante, porque vas con el cariño, porque eres una persona de armas tomar, pero también con muchísima intensidad emocional. Eres muy, muy reactiva, una persona que no dejas nada por demostrar. Eres tal cual, eres absolutamente profunda, ¿no? En tus intenciones, en tus métodos, en tus maneras de amar. ¿Ves? El rey de copas. Es que es puro amor lo que siente cuando está contigo. Es un sentimiento absoluto, profundo, intenso, agradable. Yo, sinceramente, os digo, esta persona está tan bien cuando está contigo, que es que yo, sinceramente, no puedo decir más que bondad. No puedo ver más que cosas preciosas, ¿no? Cuando está contigo, cuando te percibe, cuando te nota, cuando te tiene, siente que tiene su mundo a su alcance, todo puede ser posible gracias a estar contigo. Es la sensación que tiene cuando está bien contigo, ojo, ¿eh? Evidentemente habrán partes negativas, pero no os puedo decir nada malo, por lo menos ahora, ¿eh? Por lo menos ahora. Vamos a ver presente. Te ve caprichosa, te ve caprichoso. Ver que en un momento dado, es lo que os decía, eres de armas tomar. Lo das todo, pero también lo comprometes todo, ¿no? No das nada sin tener claro que vas a recibir parte de lo mismo, ¿no? Esta persona ha aprendido a jugar, ha aprendido a aventurarse contigo, ha aprendido, es lo que os decía, aventurarse, hacer cosas juntos. Te percibe como una persona muy activa, muy profunda, muy dinámica, con unas expectativas altas de lo que quieres en la vida porque te fortaleces a ti misma o a ti mismo. Has sabido madurar con el tiempo. Es una persona que además, fíjate que incluso te percibe de una manera un poquito distraída. ¿Qué significa? Que siempre estás con gente alrededor. Siempre ve que tú tienes un carisma importante, tienes un magnetismo que atraes a los demás y que muchas veces ha tenido ese punto de cuidado, quizás hay demasiada gente por aquí, ¿no? Déjame poseerte un poquito para tener claro que eres para mí, eres para mí. Tiene un punto de celos esta persona, contigo. Vamos a ver, tenemos el rey de espadas, ahora sí está sacando su carácter. Me dicen que evidentemente dentro de lo maravilloso que es el mundo contigo a tu lado, sí que es verdad que es una persona que lo ha pasado un poquito mal. ¿Por qué? Porque tú eres sumamente entregada. Tú haces que las personas se sientan cómodas, lo que decimos, ¿no? Tú haces que crees un ambiente muy relajado, muy positivo. Además, la gente aprende de ti. Te percibe como una persona que eres muy capaz de hacer que aprendan los demás. Es posible que a lo mejor te dedicas a la enseñanza o a lo mejor te dedicas a estar cara al público y que la gente encuentra en ti alguien con quien aprender
o con quien nutrirse, ¿no? Y esta persona se ha sentido un poquito a veces desplazada por esta aura que tú tienes. Tenemos la papisa, ¿eh? Tenemos aquí cartas profundas. Mira, esta persona piensa y cuando está contigo se siente sumamente tranquilo, que no tiene que luchar por nada, que esta persona cuando se siente que está a gusto contigo, sabe que eres muy profunda, muy profundo, eres un ser que te gusta mucho, eres muy inquieto mentalmente, eres una persona súper inteligente, muy activa, pero también muy recogida, que tienes una parte de intimidad que no dejas al descubierto, ¿no? Que de alguna manera te proteges mucho a ti misma. Se siente como que tiene que descubrir algo de ti, tiene que descubrir algo que no ha acabado de saber de ti. Eres una aura misteriosa para esta persona. Se siente reflejado a ti. Es como que os parecéis en algunos aspectos. Cómo te percibe como un ser de luz, evidentemente. Aquí estamos viendo muchas copas, estamos viendo mucho amor, mucha dedicación. Vigilas al prójimo, es posible que tengas familia a la que proteger, a la que cuidar y él siente admiración o ella siente admiración por este paso, ¿no? Por este apartado tuyo. Y es que no puedes evitar sentirte devota de los demás y como cuidando de los demás, ¿no? Una persona muy afín, muy amigable, pero también tienes una parte de oscuridad a la que le gustaría acceder, porque sabe que es posible que tengas algunos secretos que le gustaría tener claros, ¿no? Que puede ser, porque es que es como si de alguna manera tú, estando con esta persona, eh, no le hubieras transmitido todo lo que sientes por él o por ella. Y como que tiene que averiguar qué es aquello que sientes definitivamente por esta persona. Como que te está resguardando parte de tus sentimientos evidentemente por la inseguridad que te puede transmitir en un momento dado esa persona, ¿no? Porque a lo mejor eres muy misteriosa, eres muy mística o muy místico y eso hace que esta persona siempre tenga la inquietud de saber qué pasa por tu mente. Cómo se siente, cómo te percibe, realmente impresionante tirada, ¿no? Me hablan de un ser que que transmites mucha paz, que cuando está contigo siente que no tiene por qué esforzarse, porque todo es sin máscara, todo es sin filtro, es la verdad, es lo que siente, sabe que no tiene por qué resguardarse de ti, no, todo lo contrario, es como que se entremezcla contigo y se siente súper cómoda esta persona, sabe que tenéis mucho en común. Es como si hubierais hecho algo, un proyecto en común, o como si os hubiera gustado plantearos hacer algo en común. Y es como si tuviera ganas de llegar a ese objetivo contigo. Es como que yo siento y pienso que tenemos mucho en común y me gustaría llegar al límite. Me gustaría hacer lo que quiero hacer contigo. Me gustaría llegar a hacer ese plan de vida, ¿no? Es esta persona lo que tiene en mente. Es curioso porque tú has hecho que esta persona se enfriara, no a nivel sentimental, sino que como que piensa que tú eres superior, como que piensa que hay cosas que le hacen empequeñecerse a tu lado, ¿no? Como que se siente un punto inferior, sí que es verdad. Siente que tú tienes mucho carisma, que la gente te admira, que la gente te quiere, que la gente te protege. Y como que esta persona se ha tenido que esforzar un poquito para llegar a ti porque tiene una imagen de ti muy fuerte, muy valiente. Y esta persona se siente un poquito ninguneada, un poquito apartada, un poquito lejos de tu alcance. Muchas veces piensa que llegar a ti es un reto divino al que tiene que esforzarse y tiene que conseguir. Vamos a ver, esto es cómo te percibe, ¿eh? Esto no lo estamos mirando la relación, estamos mirando cómo te percibe, cómo se siente a tu lado. ¿Ves? Siempre hay personas a tu lado. Da la impresión de que incluso te tiene que robar de estas personas, tiene que sacarte de este núcleo social para llevarte a la intimidad. Es como que yo entiendo que siempre estás rodeada de gente, siempre estás disfrutando de tu vida porque eres muy alegre, eres muy abierta o muy abierto. Y esto me hace a mí pensar que te tengo que robar de ese ambiente, ¿no? Para estar a solas, para poder disfrutarte realmente, ¿no? Fíjate, es que tú eres muy abierta o muy abierto, tú eres muy feliz,
tú eres feliz, tú eres una persona que te entregas, que evidentemente tienes tus reservas, ¿no? Al inicio, pero tú es que disfrutas de la vida, te gusta disfrutar de la vida. Él sabe o ella sabe que tú eres un ser muy abierto y sabe que tiene competencias, tiene que enfrentarse muchas veces, ¿no? A ese entorno. Fíjate que incluso es una persona que ha caído también un poquito en esa incomprensión. Le da la impresión de que muchas veces no le das la importancia que debiera, ¿no? Es lo que decimos, cómo te percibe, cómo te siente, ¿eh? Esto no estamos hablando de si hay cosas malas entre vosotros, simplemente cómo está contigo, cómo se siente contigo, cómo te percibe. Te percibe como un ser súper atractivo, una persona que tienes mucha luz, ¿cómo diría? Mucho magnetismo. Sabe que contigo realmente se lo tiene que currar, se lo tiene que trabajar para llegar a ti, porque sabe que tú tienes muchas ventajas, tú tienes muchas virtudes. Fíjate, bueno, tienes tu carácter, evidentemente. Uy, ay, uy, 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 ahora sí que ya me sale un poquito cómo estáis. Es como si tú y esta persona ya no estuvierais juntos, ¿eh? Como si la reina de copas hubiera terminado, fracturado y fisurado esta relación por completo. ¿Por qué? Porque ha habido un choque de caracteres, ha habido un choque de personalidades. Quizás esta persona te reprimía, esta persona te coaccionaba o te limitaba esa independencia, esa fuerza que tú tienes, ¿no? En un momento dado esta persona te ha hecho daño, te ha limitado y es como que tú hiciste un cambio, pero ¿cómo te percibe? Como un ser absolutamente impresionante, increíble, un ser divino, un ser que vales muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que hay una parte de ti que no quiere. Y es ese entorno, ¿no? Ese entorno que parece que siempre está un poquito tirando de ti. Y eso hace que se sienta mal, se sienta inseguro. Vamos a ver cómo se siente ahora mismo esta persona hacia ti. ¿Cómo se siente hacia ti ahora mismo? ¿Qué pasa con esta persona y tú? Vamos a verlo. ¿Qué pasa con esta persona y tú en este momento? Ay, la pena, el abandono, la pobreza, las ganas de volver a recuperarte, porque en el fondo sabe que tú vales un imperio, un imperio directamente. Fíjate que incluso me dicen que sabe que tiene que enfrentarse posiblemente a alguna persona para venir a ti. Esta persona especial que tú tienes en mente, estoy viendo que es una persona que vibra en una intensidad de familia, de creación, de realmente de constitución, de compromiso, de realidad, de sentimiento, pero además le hubiera gustado encajar contigo a nivel familiar, le hubiera llegado a gustar proyectar un futuro familiar contigo. Para mí esto es familia, para mí es una oportunidad, una nueva oportunidad de ser feliz, de quererte, de volver a reconquistar ese triunfo que tenía contigo. Fíjate, esta persona ansía volver a tenerte entre sus brazos. Esta persona se siente que la vida sin ti no tiene sentido. Le gustaría volver a compartir esa historia de amor que teníais. Es posible que, evidentemente, esta relación empezó con mucha ilusión. Esta relación, por lo que veo, empezó con la pureza del amor, real, absoluto y profundo. Es verdad que han habido historias paralelas y es verdad que tanto tú como él o como ella os habéis distanciado. Sí que han habido algunas personas por medio, pero yo estoy viendo que el amor es tan fuerte, es tan compartido, que realmente lo único que os queda es perdonaros mutuamente y volver a tener un camino lleno de amor, ¿no? Porque realmente tenéis una estructura impresionante, os necesitáis mucho, os queréis mucho, os sentís mucho, pero os habéis hecho daño, os habéis dicho muchas cosas últimamente. Es una relación que no parece que sea de muy pasado tiempo, ¿eh? Es una relación que parece más latente, más presente, más actual, más actual. Lo que pasa es que fíjate que en un momento dado es como que os habéis peleado y os habéis hecho algunas cosas graves, graves. Y que ahora os estáis intentando mantener en una postura, ver quién puede más, un poquito de orgullo, pero es una relación que os hace mucha falta mutuamente.
Tú puedes pensar, evidentemente, que aquí han habido muchas cosas que te han llevado a estar muy firme ahora en una posición negativa, pero esta persona te quiere. No tengo ninguna duda que te quiere. Fíjate, hay cambios, se perciben cambios dentro del estancamiento que tenéis, pero son cambios que son fructíferos, son cambios que llegan, fíjate, para mí esto realmente es salir de un estancamiento y empezar con una nueva ilusión, salir de un estado precario, de un estado de no entendimiento, pero también llegar a un acuerdo, pero un acuerdo de compromiso, un acuerdo realista, un acuerdo que a ti realmente te haga sentir y pensar que vale la pena volver a intentarlo. Porque es una relación muy fuerte, es una relación muy intensa y es una relación que a ti te ha hecho mucho bien. Sí que hay cosas que además esta persona es como si tuviera algún problema últimamente, como si hubiera tenido algún accidente, como si hubiera tenido algo en su vida que se hubiera sentido estancado, no hubiera podido reaccionar a tiempo, o como si estuviera intentando salir de una situación, de un bache un poquito pronto que tiene ahora un poquito acusado, ¿no? Pero esta persona viene con fuerza a tu vida porque para él tú eres suya o para ella tú eres suyo completamente. Vamos a ver qué va a pasar finalmente, que yo quiero saber más. Ya sabéis que a mí me gusta echarle muchas cartas al asunto y yo quiero saber qué pasará entre vosotros, qué pasará. ¿Os arreglaréis, no os arreglaréis? ¿Qué pasará en todo esto? Porque aquí hay un amor muy fuerte, vale la pena. Vale la pena, vamos a ver realmente cómo terminará esta historia. Fíjate, el caballero de bastos cambia rápido, viene rápido, actúa rápido, poquito tempestiva esta persona. El amor vuelve a triunfar entre vosotros, el amor vuelve a encadenaros, porque es de ley, porque es de destino, porque tenéis una pareja por vivir muy intensa. Vamos a ver. Otra cosa es que tú decidas, yo siempre lo digo, en una decisión sois vosotros quien decidís si de verdad queréis estar con esa persona o no. El 3 de oros es la gratificación, el empeño, el trabajo. El rey de oros, un poquito materialista, un poquito distinto a ti. Yo veo una persona que quizás es más terrenal o aplica el sentido común, es una persona que mide mucho más sus emociones, es menos entregado, pero es más seguro de sí mismo. Tú eres muy serena también, pero eres muy romántica o muy romántico, muy cariñoso, muy entregado. Te cuesta encontrar límites a tu energía vital. ¿Por qué? Porque cuando quieres de verdad, te entregas de verdad, pero te cuesta medir esa cantidad de energía que tú emanas, ¿no? Porque eres pura luz. Vamos a ver a partir de ahora qué pasará. Aquí me dicen que viene de inmediato, viene dándote una tregua, viene intentando negociar esta pareja, viene intentando volver a ser mejor persona para ti, porque esta persona no puede estar sin ti, literalmente no puede estar sin ti. Esta persona te necesita a su lado para hacer que su vida vaya bien en muchos aspectos. Esta persona piensa que tú eres su camino de vida sentimental. Lo tiene muy claro, ¿eh? Lo tiene muy claro. Y por último, es posible que tú te lo pienses. ¿Por qué? Porque lo has pasado mal con esta persona. Todo y que veo que hay mucho amor entre vosotros, veo que hay mucha desesperanza, que muchas veces os entendéis mal, no sabéis, ¿cómo diría yo? Os habéis disgustado mucho mutuamente, os habéis hecho daño. Esa ira, esa precariedad, ese momento de decir que ese orgullo, ahora se mantiene separado un orgullo, una traición o un orgullo, un mal momento, pero aquí volvemos a tener la reina de oro, significa que la relación vuelve a tomar un curso muy positivo, pero con condiciones. Tú no vas a volver hasta que esta persona no te demuestre que vale la pena volver. Porque vas a echarle en cara algunas cosas. Vas a decirle, yo vuelvo, pero vuelvo con mis condiciones, con mi proyecto de vida en común, ¿no? Con algo que valga la pena. Es que realmente os queréis mucho.
¿Vale mucho la pena esta relación? Sí, sin ninguna duda. ¿Ves? Habéis pasado por un mal momento, por un mal entendimiento, pero el amor, mira, es que es tanto el amor que veo yo en esta relación, me da rabia que no estéis bien, de verdad, porque entiendo que esto es una relación muy, muy fuerte, de las que pocas veces aparecen en nuestra vida, ¿eh? Y esto es un amor intenso, absoluto, profundo, real, y una persona que de verdad te puede hacer mucho bien, pero sí que es verdad con tus condiciones, evocándole ese compromiso real, ¿no? No dejando que vuelva a dispersarse, no dejando que vuelva a crearte esa angustia, ¿eh? Eso no, hay que intentar evitarlo. Muy bien, cariñitos, vamos a ver piedra rosa, segundo mazo. Cómo se siente cuando está contigo, cómo te percibe cuando está contigo, cómo está cuando está contigo realmente. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuáles son sus energías? Vamos a verlo. Energías, ahora mismo, de esta persona hacia ti. Energías de esta persona hacia ti. Vamos a ver qué energías tiene, qué energías guarda, cómo está. Mira, ya nos han caído las primeras cartas, me dicen que es una persona que ahora tiene un punto de precaución, tiene un punto de cuidado. Aquí ha pasado algo rápido que ha cambiado un poquito el rumbo de esta relación. Yo tengo unos objetivos, yo tengo unos planteamientos contigo, pero ha pasado algo que ha producido algún tipo de grieta entre vosotros, ¿eh? Vamos a ver sus energías hacia ti. ¿Ves? Energías que cambian rápido por culpa de una noticia. Tenemos aquí la estructura bien afianzada, hay mucha pasión en esta relación, ¿eh? Hay mucha pasión y hay compromiso, hay ilusión, o hay ganas de tenerte, pero para bien, ¿eh? Hay ganas de mejorar, tiene ganas de mejorar contigo esta persona. Esta persona se siente muy, muy bien contigo, realmente hay mucha pasión, veo mucho encendido entre vosotros dos, mucha llama, pero me da la impresión de que no es una relación estable, no es una relación que tú puedas sentir que es tuya o que no puedas sentir que vuelves a estar bien, ¿eh? Es como si hay impedimentos en esta relación. Vamos a ver mi vida a partir de ahora, concéntrate bien en esta persona, no me cruces nada. Importante, sobre todo, que visualices a esta persona como si lo tuvieras enfrente, puedes decir su nombre y voy a mirar realmente cómo está, cómo te percibe, cómo se siente cuando está contigo esta persona. Vamos a respirar tú y yo, cariño. Muy bien, vamos a ver mi vida a partir de ahora, cómo está contigo, cómo se siente contigo cuando está contigo, cómo se siente junto a ti, cómo te percibe, cómo se siente cuando está contigo esta persona realmente, cómo se siente cuando está contigo, cómo se siente, es feliz, no es feliz, cómo se siente estando contigo a tu lado, cómo se siente estando contigo a tu lado. Vale, vamos a ver mi vida a partir de ahora. ¿Cómo se siente esta persona contigo? Muy complacida, muy bien. Tenemos ya cartas. ¿Ves? Pero ha pasado algo. Vamos a ver qué está pasando, vamos a ver. Fíjate que como está, es como si realmente hubierais, ya os habéis enfadado, os habéis enfadado mucho en un pasado, ¿eh? Ahora entiendo también estas tensiones que tiene, ¿no? Cuando está cerca de ti, porque entiende que a veces es mucho como una lucha de a ver quién puede más, una lucha de orgullo, es una lucha de enfrentamiento, ¿no? Esto es el pasado. Fíjate que con esta persona, tú y él o ella, os habéis creado realmente una estructura muy bonita a nivel sentimental, os habéis necesitado, os habéis complementado, os habéis hecho bien, os habéis sentido muy cómodos, pero también estoy viendo que os habéis atacado mucho, os habéis hecho daño, os habéis dicho barbaridades, sois dos choques de trenes. Estoy viendo aquí que los dos tiráis mucho de vuestra postura y os entendéis poco. Os deseáis muchísimo, porque hay muchísimo deseo aquí, pero luego os falta el entendimiento, os falta relajaros, os falta estar bien.
os deseáis con locura, es que es una pasada. ¿Cómo se siente contigo? Se siente muy, muy atrapado con tu deseo, con tu cuerpo, con tu ser. Es una persona que se siente totalmente hechizada por ti. Es una persona que además entiende la vida de una manera contigo muy, muy, muy fuerte, que no pasa en vano, no pasa en vano esta relación. Esta relación es sumamente importante para él o para ella. ¿Por qué? Porque le has hecho sentir lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor, ¿por qué? Porque cuando una persona quiere mucho a la otra, siente que es parte de ella o parte de él, esa relación. Siente que parte de ti, se transmite para esta otra persona y, y lo sentís todo a un extremo. ¿Eh? Aquí no dejáis nada en el tintero. O sea, es una relación que es muy fuerte, muy, muy fuerte, pero a veces no sabéis controlar esta energía. A veces no sabéis menguar un poquito esta relación, no sabéis transmitir paz, no sabéis transmitiros tampoco demasiada, ¿cómo diría yo?, reflexión. Pasáis mucho de la ira a la pasión, de la pasión al momento de soledad, al tú me has hecho, yo te he hecho, nos hemos hecho. Y el rencor, la rabia, a veces se apodera muchísimo de esta relación, porque sois dos personas muy intensas, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Yo estoy viendo aquí un amor muy fuerte contigo. Tú eres quizás un poquito más pausada o más pausado. Tú ves la vida de otra manera. Esta persona es muy intensa en sus emociones y muchas veces te acarrea mucha tensión porque tienes un poquito más de, de relax, de entendimiento, de equilibrio. Y esa persona es demasiado impetuosa, es demasiado intensa, demasiado tempestiva. Esta persona actúa, luego piensa, y tú estás en una condición un poquito más agradable, más de entendimiento. Lo que pasa es que muchas veces te saca de quicio. Lo que veo es que te saca totalmente de quicio esta persona, ¿no? Muchas veces, porque ves que es difícil mantener esa justicia, es difícil mantener esta postura de tranquilidad. Mira, esta persona cuando está contigo se siente muy bien, muy a gusto, muy comprendido, muy comprendida. Es como si de alguna manera esta persona supiera que contigo lo tiene todo, evidentemente, se siente muy bien, muy a gusto cuando está contigo, siente que la vida le va mejor, siente que las cosas fluyen con más naturalidad, siente que contigo tiene la pasión que necesita en su vida, pero siente que estáis en batalla. Siempre que, como que le da la impresión de que nunca será un camino fácil contigo. Tú puedes pensar evidentemente lo mismo porque esta persona todavía te transmite más inseguridad. Pero es una persona que cuando está contigo siente que todo es mucho más pausado, mucho más, ¿cómo diría yo? Como que tú haces que su vida vaya por un buen camino, le das una motivación, siente que contigo puede alcanzar aquellos objetivos que tiene de vida, incluso a nivel material, como que tú empujas a que esta persona sea más tranquila, más reflexiva, incluso más profesional. Es como que tú le enseñas, ¿no?, a estar mejor, a controlar estas idas y venidas. Todo y así es un peso, ¿eh?, lo que tenéis encima. No es una relación comprensiva. Es una relación más bien un poquito de tira y afloja. Es una relación que incluso a ti te transmite mucho nerviosismo, porque es una persona muy, muy caótica, ¿eh? Vamos a ver realmente cómo se siente, cómo te percibe. Mira, muchas veces piensa que te tiene que ganar, muchas veces piensa que tú no estás vibrando igual que él o ella. Y muchas veces es posible que os hayáis enfadado en más de una ocasión, es posible que esta relación ahora sea una relación que no está bien, porque tarde o temprano siempre tenéis algún problema, porque nunca acabáis de estar bien del todo, porque lo que tú quieres de esta persona cuesta que te lo plantee. ¿Por qué? Porque siempre está como dispersa. Ahora vengo, ahora me voy, ahora viajo, ahora vuelvo, ahora lo tengo claro, ahora no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque en su vida interior hay cosas que no funcionan, tiene un emocional muy desestructurado, es una persona que no acaba de profundizar, es una persona un poquito infantil y tiene un punto de madurez bastante grave.
lo que hace que tú pierdas la paciencia. Él piensa o ella piensa cuando está contigo y cuando te percibe que tú eres una persona madura, que tú eres una persona mucho más tranquila, mucho más evocadora, alguien que realmente transmites paz, pero en cambio no te sabe llevar. ¿Por qué? Porque muchas veces ha querido llevar esta relación un poquito al límite. Hacer que esta relación estuviera siempre a disposición de esta persona. ¿Cómo te percibe? Como una persona que estás cansada, que ya no estás igual, que has perdido interés. ¿Cómo se siente contigo? Cuando está contigo y cuando estáis bien, realmente se siente muy a gusto, muy feliz. Encuentra esa serenidad, esa paz y ese cariño que no entienden, que no encuentran otras personas. Pero también te digo una cosa, sabe que es un camino difícil, porque intuye que sí que es culpa de él o de ella. Intuye que no está a tu altura, que está muy, como que es que os separa. Yo casi os diría que la vida os está separando. La vida en un momento dado es como si a esta persona le, le, le produciera quizás una sensación de yo necesito hacer más cosas en la vida antes de comprometerme o antes de ser tuyo para siempre o tuya para siempre. Y en cambio tú tienes muy claro que a ti te gusta, que tú lo quieres o la quieres y que tú estarías muy bien ya con él. Sí, cambiando muchas posturas de su carácter, porque tiene un carácter difícil, pero ella tiene un carácter difícil impreso en su ADN. Es una persona que no vas a cambiar, mi vida. Desgraciadamente es una persona muy, muy así como es. Una persona difícil. Tú le das mucha paz, pero en cambio no te corresponde igual. No te da realmente aquello que tú necesitas y siempre estás esperando algo, siempre estás esperando a que cambie. ¿Por qué? Porque te da la sensación de que fluctúa, de que cambia, de que se distorsiona mucho, ¿no? Y que cuando crees que lo tienes o creéis que os tenéis, vuelve a pasar algo, vuelve a hacer algo que hace que tú pierdas la fe. Mira, esta persona contigo es que es una pasada lo que piensa. Piensa que tú eres un amor bello, hermoso, un amor de verdad, un amor sereno, un amor auténtico de vida, de esos que hay que mantener, de esos que hay que proteger. A mí me da mucha rabia porque yo veo una persona que sí que te quiere muchísimo, pero sus actos no contribuyen a sus emociones. Es como que yo te quiero mucho, pero yo tengo algo en mi vida que me atrapa y no puedo decir que no, quizás un ambiente social, quizás un ambiente familiar, porque os distancian las circunstancias, no el amor. El amor es muy sentido, muy nutrido, muy de verdad. Además, fíjate que cuando está contigo se siente que muy comprendido, como que tú comprendes, cuidas y mimas a esta persona, como si fuera un ser un poquito delicado al que hay que proteger, porque tú has entendido lo bueno y lo malo de esta persona y entiendes que necesita ser quizás cuidado, protegido. Es una persona insegura, es una persona que no camina con voluntad férrea en la vida, como que necesita ser guiado, ¿no? Pero muchas veces también pierdes la paciencia, pero es que te cambia, es que me da rabia, es que empieza muy bien la historia, empieza con cariño, con amor, pero de repente le entra algo en la cabeza y eso hace que pierda la razón, pierda otra vez el interés, pierda ese objetivo en común. Y como que de repente se va, desaparece. Y tú dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Si estábamos bien, ¿qué pasa con esta persona? Pues ahora lo miro, cariño, ahora lo miro porque es que no me lo explico. Aquí hay sentimientos de verdad, hay ilusiones, hay mucha, mucha intensidad sentimental, amorosa, romántica, de deseo, de pasión. Aquí lo hay todo lo es necesario para estar bien, pero en cambio es una persona que es inquieta, es como que nunca está bien en un sitio, siempre tiene que cambiar. O te da la impresión de que es una persona que nunca estará bien, siempre deseará algo más, siempre cambiará, siempre se aburrirá, porque en parte tiene una causa de aburrimiento y eso lo hace la inmadurez que tiene, ¿no? Voy a mirarlo, voy a mirar a esta persona. Vamos a ver si realmente esta persona en un futuro, no sé, cambiará, mejorará, madurará. Vamos a verlo, mi vida.
porque sentimientos tiene muchos. Es posible que incluso últimamente has tenido una noticia de él o de ella y que se ha vuelto a esfumar. Has vuelto a creer y has vuelto a desanimarte otra vez por su carácter, por sus idas y venidas, porque lo tienes muy, si no ha llegado, vendrá ya, ¿eh? Vamos a verlo realmente. ¿Qué pasa con esta persona? Por favor. Uy, vamos a ver. El diablillo te tiene encadenada, te tiene prisionera o te tiene prisionero. ¿Por qué? Porque te encanta esta persona, porque te tiene encandilada completamente. Y es lo que decimos, pero son sueños, son pensamientos. Significa, yo con esta persona hay algo que me impacta con él, ¿no? O con ella. Hay algo que no me puedo sacar de la cabeza a esta persona. ¿Por qué no me puedo sacar de la cabeza a esta persona? Porque hay mucha intensidad pasional, porque hay mucha química, porque os habéis encontrado, pero lo que os falla es el temperamento, el carácter de esta persona, la inmadurez, cariño, la inmadurez. Esta persona no tiene el mismo sentido común que tú. Esta persona quizás le da más valor a otros aspectos de la vida, sobre todo el aspecto emocional, a nivel de amistades. Es como que protege mucho a los suyos y a veces te da un poquito la espalda. Vamos a ver. Mira, esta persona se siente que contigo puede alcanzarlo todo, puede estar muy bien. Además, le da la sensación de que contigo puede sentirse como muy ayudado, muy protegido. Pero yo quiero saber, ahora miraré porque me he quedado con las ganas de saber si esta persona está enamorada de ti o no. Yo quiero saber si esto es un amor de verdad. Yo quiero saber si realmente la necesidad que tiene contigo tiene que ver realmente con una emoción mucho más romántica, mucho más del interior. No es solo que se sienta bien contigo, sino que realmente, porque aquí es un amor destructivo, me hablan de un amor destructivo, de un amor que muchas veces se queda con desilusión, un amor que no acaba de prosperar. ¿Por qué? Porque es que no hay entendimiento, ¿os creéis? Sí, pero no hay entendimiento. Ves muchas cosas que hay, muchas fallas en el carácter de esta persona. Y siempre estás como luchando para que cambie, pero no te da aquello que tú necesitas. ¿Ves? Te sientes esclavizada o esclavizado de este amor. Pero es un amor, ¿ves? Irresponsable. Es un amor muy independiente. Es un amor que está desprendido de ti. Vengo, estoy contigo, estoy muy bien, pero luego tengo algo siempre que me hace que pierda ese interés o pierda esa voluntad y de repente me, me, me voy, me voy, me distraigo, vuelvo a pasar, vuelvo a hacer mis cosas, a mi vida, mi historia, y tú vuelves a estar con ese disgusto, ¿no? Voy a mirar realmente, voy a mirar realmente, esta persona te quiere, vale la pena, ya sé que no es la pregunta que miramos, pero es necesario, yo creo que es muy necesario que tú sepas todo esto, si de verdad vale la pena, si te quiere con toda su alma, porque no tiene que ser menos, y si vale la pena todas estas energías que tú estás viviendo realmente con esta persona. Es que se me caen mucho, ¿eh? Mira, es una persona que tiene sus dudas, tiene su inseguridad. Vamos a ver, ¿te quiere o no te quiere? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Mira, esta persona se siente inseguro. Esta persona tiene sentimientos por ti, pero también hay cosas que no están como tendrían que estar, ¿eh? Yo, ante duda en el amor, no sé si deciros que esto es un enamoramiento como tal. Vamos a ver. Esta persona te ama con locura, te quiere mucho, sí o no. Está enamorado de ti, sí o no. Bueno, aquí ya tenemos la pérdida, el abandono. Ya significa que esta persona a ti te ha hecho mucho daño, ¿eh? No es la primera vez que te falla. No es la primera vez, lamentablemente. Ves una persona que está mucho mirando sus intereses, su trono, sus consecuencias, y a veces deja de lado un poquito lo que tú sientes, lo que tú piensas. No es que no te quieras, es que no, es un poco egoísta esta persona, es un poco egoísta. ¿Ves? Indecisión, inseguridad. Es su carácter, no es que no te quieras, es que es su carácter, es su forma de hacer las cosas. Vamos a ver, ¿te quiere de verdad esta persona? ¿Sí o no? ¿Te quiere de verdad?
sí o no. Sí, tenemos un caballero de copas, evidentemente aquí el amor fluye, ¿eh? Fluye con intensidad, con seguridad. Sí, sí, cariño, y tanto que te quiere mucho esta persona, no te puedo decir que no. No te puedo decir que no, no se trata de sentimientos, mi vida, no, no se trata de sentimientos. Los sentimientos los tiene muy claros. Además le gustaría prosperar contigo, ¿eh? Le gustaría prosperar contigo. Lo que pasa es que, ¿ves? Le gustaría llegar a estar bien, le gustaría llegar a fluir contigo, le gustaría mucho tener una comunicación contigo, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no sabe querer, el problema es que no sabe enderezarse, el problema es él o ella directamente. No es que no te quiera, no es que no te ama mucho esta persona, te ama mucho, pero es inconstante, es infantil. Sí, esta persona te ama mucho, yo no tengo ninguna duda en mi vida. Estamos viendo un amor de verdad, un amor profundo, un amor de verdad, un amor de estos que pasan muy pocas veces en la vida. Por eso tú también te sientes un poquito responsable de esta persona. Por eso tú sientes que hay algo que te encadena y es que te encadena su amor, sus sentimientos, porque sabes que hay algo que de verdad es real. Tú has notado que esta persona te quiere de verdad. ¿Tú has notado realmente que esta persona valía la pena? En algún momento de tu vida piensas y sientes que tú eres la persona que puedes realmente cambiar su vida, ¿no? Como que estás aquí para algo, estás en su vida para algo, vamos a ver. Sí, es un amor perdido, ¿eh? Es un amor que aunque sea muy fuerte, es un amor al que tú das por perdido muchas veces porque estás cansada o cansado, porque aunque cuando viene, está contigo, estáis tan bien, tan bien, tan bien, pero son sueños que nunca acaban de realizarse, son sueños que nunca acaban de terminar para bien y eso te hace sentir muy mal, porque tú siempre estás a la espera de que esta persona cambie, de mejorar, de que realmente te produzca todos aquellos cambios que tú necesitas también para estar feliz. Mira, esta persona se siente muy bien, yo no tengo ninguna duda, te percibe como alguien sumamente importante en su vida, pero esta persona está como alejada de ti. Esta persona lo único que está es reflexionando sobre aquello que quiere. Vamos a ver. Finalmente estaréis bien. Te lo pensarás mucho, mi vida, pero ¿sabes por qué? Porque ya estás muy cansada, estás muy al límite, yo te comprendo perfectamente. ¿Por qué? Porque una persona tan variable, una persona tan... No, no es suficientemente, a veces el amor no es suficiente, necesitamos mucho más. Necesitamos pruebas de amor, necesitamos que esta persona se comprometa, se afine a ti, se estabilice, se tranquilice, porque en el fondo es un interior un poquito inestable lo que tienes, un interior que no lo deja estar seguro de sí mismo y que en un momento dado siempre está como proyectando más cosas, como que quiere más, como que se aburre con facilidad, como que es muy volátil, como que todo es muy cambiante, ¿no? Y que todo esto al final pues seas más tú la que tenga que decidir o el que tenga que decidir si de verdad quieres estar con una persona con este temperamento, porque es lo que os digo, cambiará poco mi vida, cambiará poco. Es aceptar cómo es esta persona o definir tu vida hacia otro objetivo. Sí, esta persona vendrá. Sí, esta persona se mantendrá un poquito mejor. Esta persona te ofrecerá aquella relación que tú deseas hace tiempo. Esta persona te ofrecerá algo y algo rápido. Lo que pasa es que el carácter, mi vida, no lo vamos a cambiar. El carácter que tienes siempre va a ser un poquito igual. Lo que pasa es que te tiene que respetar. Si el respeto se pierde, evidentemente no hay nada que hacer. Esta persona quiere comprometerse contigo en un futuro, ¿eh? Pero te digo una cosa, mi vida, tienes una noticia importante para ti. Estoy viendo algo más en tu vida. Tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque se acerca a alguien un poquito mejor. Mejor, no a nivel sentimental, pero sí a nivel, como que te dará todo, absolutamente todo. No solo
realmente te puede llegar a enamorar mucho esta nueva persona, sino que hacer que definitivamente tú pases página porque estás agotado, agotada, estás sumamente agotada. Yo te comprendo, mi vida, estás muy al límite. Y cuando esta persona especial cambie y mejore y madure, es posible que ya haya alguien en tu vida y tú te tengas que decidir si realmente quieres una historia o quieres la otra. Esto es la capacidad de decidir. Esta es la persona que decide en su vida. Yo sinceramente te digo que lo que tú tienes en un futuro, sinceramente, puede ser alguien nuevo. Para mí esto es un nuevo empezar con otra persona mucho más responsable, alguien que te hará muy feliz. Pero sí que es verdad que yo entiendo que cuando uno quiere a alguien, la postura está muy abierta y todavía realmente hay mucho por decir. Y sois vosotros siempre los que tenéis la decisión por tomar. Sí que es verdad que tenéis dos opciones, pero entiendo que es difícil porque esta persona realmente en un futuro sí cambiará, mejorará, pero depende del tiempo también que pase, en que tú estés más dispuesto, más dispuesta a abrirle la puerta a esta persona, mi vida. Muy bien, cariñitos, hemos llegado al final. Espero que estéis muy bien, que os quiero muchísimo, de verdad, de corazón, os lo digo, os quiero con toda mi alma, que os doy un beso muy grande a todos mis cariñitos y que quiero que estéis muy bien, porque muy bien, y que os deseo lo mejor sobre todo y si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.